Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Este es el primero de una serie de tutoriales dedicados a la elaboración en crochet de los principales elementos que conforman el altar de muertos. No te los puedes perder. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos tejiendo las hojas en color verde. Vamos a hacer un anillo mágico. Enseguida 7 cadenas. Empezamos en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena otro punto deslizado. Después 2 medios puntos, uno en cada cadena. Y por último 2 medios puntos altos, uno en cada cadena. En el anillo mágico hacemos un punto deslizado. Quedaron 2 puntos deslizados, 2 medios puntos y 2 medios puntos altos. Repetimos estos pasos 3 veces. 7 cadenas. Un punto deslizado en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante. Un segundo punto deslizado en el siguiente punto. 2 medios puntos, uno en cada punto. Y 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora un punto deslizado dentro del anillo. Y otra vez 7 cadenas. Iniciamos tejiendo en la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos altos, también uno en cada punto, un punto deslizado dentro del anillo y un punto deslizado en la primera hojita. El hilo inicial no se va a cerrar, tiene que quedar este espacio libre para poder introducir por aquí el tallo de la flor, y dejamos un hilo del mismo tamaño al terminar para poder unir a la varilla. Entonces la varilla debe estar forrada con estambre del mismo color de la hoja. Solamente colocamos el hilo encima, lo detenemos y le damos solo unas vueltas para fijarlo. Subimos hasta la parte superior y ahora sí empezamos a bajar y a darle vuelta a la varilla para enrollar. Y así hasta terminar. Una vez que quedó forrada la varilla, vamos a buscar el revés y vamos a colocar la hojita. Solamente hay que juntar las tres hojitas, y estos 2 hilos hay que enrollarlos para detenerlas. Terminando le ponemos un poco de pegamento y las hojas quedan así. Comenzamos a tejer en color lavanda o lila, que debe ser morado porque la flor que vamos a hacer es la flor de terciopelo, pero les muestro en un color claro para que puedan apreciar mejor. Voy a tejer 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera. Iniciamos con 5 cadenas, que son 3 cadenas para el macizo y 2 cadenas que lleva de separación. Y dentro del anillo tejemos un macizo.
2 cadenas, nuevamente dentro del anillo un macizo, 2 cadenas y dentro del anillo un macizo. Estos pasos los vamos a repetir hasta tener 50 espacios como estos. Terminando, cerramos la vuelta con un punto deslizado en esta cadena, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer esta pieza. Ahora por la mitad la doblamos y formamos como otro círculo, como si quedaran 2 solanes. Entonces la detenemos y la empezamos a juntar. Y ya ahorita ya da la forma que necesitamos. Tenemos que hacer 2 piezas iguales y se van a pegar por este lado, así. Entonces miren, si pueden apreciar, le voy a quitar el tallo para que vean. No queda totalmente redonda, se ve un tanto ovalada, pero esta flor crece en forma desordenada, no es simétrica como una rosa o alguna otra flor de ese tipo. Entonces la forma que debe de tener es un poco ovalada, no redonda. Y así ya quedó terminada nuestra flor. La siguiente flor la vamos a comenzar con un anillo mágico. Enseguida 3 cadenas. Aquí detenemos esta para marcar. Vamos a tejer 3 más y en esta que detuvimos vamos a tejer un medio punto. Hago un macizo dentro del anillo, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas hago un medio punto, un macizo, 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Esto lo vamos a tejer hasta tener 8 piquitos como estos. Terminamos de tejer ya nuestros 8 piquitos. Le coloqué un marcador en el primero de ellos. Es nada más para ubicarnos, para poder ir contando. Entonces tiramos del hilo para cerrar el centro. Y vamos a tejer a partir de aquí en espiral, no vamos a cerrar ninguna vuelta. Cargamos nuestro gancho y atravesamos el primero de los puntos. Así, por debajo. Y ahí tejemos un macizo. Enseguida 3 cadenas y volvemos a hacer medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Todos los puntos a partir de aquí los vamos a tomar así, en relieve por encima. Tejemos un macizo, hacemos 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas y buscamos el siguiente macizo. Y así vamos a continuar. No va a haber un lugar en donde cerrar la vuelta, simplemente seguimos cada punto que encontremos adelante, lo tejemos en macizo en relieve por encima y le tejemos un piquito en la parte de arriba y así. Los primeros 8 se tejieron normales dentro del anillo mágico y a partir del noveno en relieve por encima. Sin embargo, nuestros puntos van a ser
cada piquito que hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos a seguirlos tejiendo en relieve por encima con un piquito arriba de cada macizo hasta completar 64 piquitos. Terminamos de tejer. Vean que como va en espiral va terminando en punta. Ahora tejimos nosotros el revés, pero nuestro derecho va a ser del otro lado, hay que voltearlo. Esta parte de aquí, a la hora que se coloque el tallo, solamente hay que enrollarla y procurar que quede en punta. Y es la misma hoja y el mismo tallo que armamos para la flor anterior. Solo hay que pegarlo con un poquito de pegamento y ya queda terminada nuestra flor. Para la siguiente flor comenzaremos por las hojas. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo mágico 15 macizos, así. Así queda la primera vuelta. La siguiente se comenzará con 7 cadenas. Contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, hacemos un punto deslizado. Después 5 cadenas. Y exactamente donde nacieron las primeras 7 cadenas hacemos un punto deslizado. Después 3 puntos deslizados en los siguientes 3 puntos. Y repetimos esta hojita de aquí. Siete cadenas, un punto deslizado en la sexta cadena. Cinco cadenas, un punto deslizado donde nacieron las primeras 7 cadenas. 3 puntos deslizados enseguida, uno en cada punto. Y volvemos a hacer otra hojita. Terminamos la vuelta con 5 hojas en total. Terminamos de tejer las 5 hojitas y concluimos la vuelta con 3 puntos deslizados. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana. Comenzamos la flor con 8 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. Siete cadenas, un punto deslizado en la sexta cadena, cinco cadenas, un punto deslizado dentro del anillo que formamos y repetimos 7 cadenas, un punto deslizado en la sexta cadena, 5 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo que formamos. Estos son los pétalos. Vamos a repetir estos pasos hasta tener 32 pétalos como estos dentro del anillo. Y así quedó terminada ya nuestra flor. Esta es la parte de abajo. Por sí sola ya toma esta forma. Las hojas se le van a colocar abajo. Y o se cosen o se pegan en esta parte de aquí. Las puedes tejer en diferentes tonos de naranja
o en amarillos. Si son para el arco de flores, se dejan así. Pero si las quieres poner en algún florero, solo hay que ponerle un tallo como el de las flores anteriores, nada más que este es estambre más grueso, pero es idéntico. Terminamos este tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.